¿Tú crees que la economía, desde cualquiera de sus dimensiones, desde lo que estás hablando de solidaridad, de lo que lo traes con ética, de lo que dice el texto, ¿tú crees que eso debe ser una materia obligada en los colegios de este país? Pareciera que dejó de ser importante a veces la ética, o que solamente se quedó en los dibujitos de la niña, dándole amor al niño y dibujándolo cuando estas son emociones, y parece que ahora nos toca conocer más de leyes, de economía y de medio ambiente. ¿Tú qué opinas de eso? Mi respuesta apresurada va a ser que sí, pero si ahondamos en la respuesta, creo que no basta con la educación entendida como un proceso de un maestro que le enseña cosas a la gente. La educación al menos tiene tres dimensiones. Esa educación que está en la punta del iceberg, que es la que enseñamos a la gente a ganar dinero, a hacer esto es. Otra es la educación que puede despertar todas esas habilidades, todas esas destrezas, todas esas apuestas éticas que tienes por tus raíces. Y otra es la educación que se crea bajo, bajo el diálogo, como es un poco la apuesta espectacular que se hace desde este programa. Entonces, fíjate, yo estudié en una universidad, estudié economía, y en una universidad bastante neoclásica, muy neoclásica. Me estudié a Hayek, me estudié muy bien los principios básicos de la soberanía del consumidor, la ética protestante, etcétera. Pero en realidad, desde la vida, es que desde la apuesta de mis experiencias, es que he aprendido un abordaje ético. Y a veces eso está ahí dentro y no sabes por qué tomas una decisión de pronto. Fíjate, mi padre es del norte de la Argentina y nos acompaña, además tenemos ese placer, mi papá todavía se conecta y está, y si digo algo Excelente. mal, me saca el talero y me da un talerazo, no, no te portes mal. Bueno, mi padre es del norte de la Argentina y hay en el norte de la Argentina una visión muy importante del gaucho. El gaucho es ese hombre que, bueno, ahora mujer, porque en aquel entonces no se hablaba así, pero que va al campo y trata de discernir absolutamente todo, habla poco, pero cada vez que habla tiene todo un proceso de discernimiento. Tenía por un lado esa mirada, y la mirada de hacer el bien, y la mirada de que usted es honesto hasta el fin. Pero por otra parte también estaba la velocidad caribeña de ser venezolano, de tratar de responder rápidamente, ¿no? Eh, Fiscalizar todo. sí, aprovecha, ¿no? Entonces, mezclar las bondades culturales de esto ha sido muy complejo y en el camino me he encontrado muchísimos maestros. De manera que lo que uno termina haciendo es lo que uno tiene, pero sustantivamente de quién te rodeas. Entonces he tenido la posibilidad de aprender mucho de maestros desde la infancia como mi padre hasta en el ámbito laboral como grandes maestros que ahora mismo me acompañan, ¿no? Entonces, es un proceso de construcción conjunta. Enseñar al niño en el colegio nuevamente es la punta del iceberg. Debe vivir la ética desde su cotidianidad. Debe tener la capacidad de construir. Y lo interesante es que cuando nosotros damos opciones a los niños para que desde su autonomía transformen cosas, ellos comienzan a operar. Aquí tendría que hablar, por ejemplo, de mi hijo. A mi hijo, desde chiquitito, desde 2 o 3 años, al igual que la bebé que pasó por ahí, yo me lo llevo a distintas partes de Colombia a dictar cursos. Y él está ahí pintando. Esto de economía solidaria es aburrido, qué sé yo. Pero en su colegio, este chico es un líder que propicia acción colectiva entre sus amigos y siempre que van a hacer cualquier cosa de economía solidaria lo llaman a él porque él tiene todos los conceptos en la cabeza. Probablemente no los manifieste como
yo lo propiciaría, pero sí tiene un abordaje ético en particular que le permite afrontarse incluso un momento tan difícil como la adolescencia a su entorno, una forma de respetar y de tragarse las cosas, pero discutirlas cuando cree que tiene la razón, que es supremamente interesante. Entonces la ética hay que vivirla. Vale un programa, pero vale más generar espacios para vivenciarla. Yo veo que Albeiro ha colocado su micrófono activo, de manera que quiere comentarnos. Y así que adelante, Albeiro, si le permite, ¿verdad? Claramente, obviamente, te puede tomar Lo, la mano. lo dejé abierto porque no he podido cerrarlo. Dos palabritas, ya que me invita Juan Fernando, que expuso muy bien el tema. Hay que trabajar mucho el nivel de conciencia solidaria en general. Es una idea, ¿no? Construir cultura de la solidaridad, pero una solidaridad asociativa, no de qué me van a dar y yo qué puedo dar, sino una cultura colectiva de solidaridad. Eso eleva el nivel de conciencia solidaria. Sobre eso podemos trabajar el tema de educooperación. La educación es un proceso de transformación social. ¿Y nos educamos para quién? Para trabajar en los empresarios, para tener mayor nivel de libertad, para construir capital solidario, o para quién trabajamos. O trabajamos solo para la necesidad propia y los demás están a un lado. Entonces el concepto de educooperación debe ser un concepto de proceso que hay que construir. Y finalmente, me encanta esta frase de Paulo Freire: nadie educa a nadie, entre todos nos educamos. La educación para la acción solidaria. Muchas gracias y voy a ver si apago esperemos que no funcione y que al final también podamos tener unas palabras de parte de él. Claro, o sea, ¿cómo le vamos a apagar el micrófono con lo que acaba de decir? Yo creo que muy ligado con... Quiere hacer, exacto, ya están diciendo acá que quieren hacer ese tipo de aportes. Nos preguntaba Laura, digamos, traído con esto, que ella quisiera como preguntar qué tipo de formalización ves más viable para el desarrollo de la economía solidaria. Y muy ligado a esto, yo veía el tema, tú lo hacías en el texto con el tema del voluntariado. Yo a veces considero que los voluntarios necesitan algo más que motivación, porque pareciera a veces que los voluntariados terminan siendo sujetos de políticas que a veces parecen públicas, pero que no sirven. Entonces, por ejemplo, les cito algo, hoy actualmente la mayoría de estudiantes tienen que hacer trabajo social obligatorio, y creo que la palabra obligatorio le quita legitimidad a lo que acaba de decir, trabajar todos, o sea, de hacerlo por vocación. A veces terminamos yendo a trabajos que no nos gustan, y podemos hacer un ejercicio de economía solidaria desde el colegio. Entonces, pregunto, ¿un tema de formalización viable para ejecutar esa economía solidaria? Quisiera preguntar también qué opinas de esos voluntariados. No sé, y también el postulado de que nadie trabaja gratis. Yo sé que a todo mundo le puede gustar algún tema, le puede gustar la cultura, te puede gustar a ti la educación, pero no sé qué opinión nos puede dar. Si alguien más también quiere hacer algún comentario, el chat está abierto, o nos pide para que le abramos el micrófono. Bueno, ahorita aquí está el maestro Nicolás Palacio, que es otro maestrazo de eso. Vieron que toca muy fácil, es muy fácil escribir cuando uno simplemente pone en diálogo a los autores de nuestros libros con las prácticas, las vivencias y los maestros que tenemos a mano. Eso es muy fácil. Pero bueno, refiriéndonos un poco al tema del voluntariado. Claro, puede ser muy cierta la expresión de nadie trabaja gratis. Yo, por ejemplo, trabajé en un momento para un organismo internacional que me pagaba maravillosamente,
y me sentía totalmente como una hormiguita. Sentía que nada de lo que planteaba tenía sentido. Yo estaba como cucaracha en baile gallina y yo estaba trabajando gratis en realidad, porque lo que me pagaban, a pesar de que era muy bueno, no alcanzaba a compensar los costos de desvinculación que yo tenía de mi medio, de donde que quería estar, ¿no? Entonces, claro, el voluntariado depende de la voluntad y la voluntad en buena medida se puede fortalecer cuando usted logra sintonizarse con una causa. Nosotros aquí estamos haciendo voluntariado, tanto Arnold como Joseph, como cada uno de nosotros, porque estamos absolutamente convencidos de una causa que nos lleva más allá de los tiempos y que incluso metemos dentro de nuestras vidas como un elemento fundamental de vida. Es decir, sin ello no vivimos, nos paguen o no nos paguen. Ese tipo de voluntariado que se basa en la voluntad de atarme a lo que quiero atarme, en la voluntad de discernir qué es lo que quiero desarrollar y cuál es mi causa de vida, ese voluntariado por supuesto que tiene unos retornos tremendos. Tantos retornos que yo llevo aquí en Colombia 15 años y ustedes no me creerán, en mi vida, salvo ese organismo internacional, yo no metí una hoja de vida. No la he metido y no la he necesitado. Yo he trabajado en la DIAN, he trabajado con la Policía Nacional, he trabajado en la Universidad Nacional y ahora en la Universidad Javeriana. No es la hoja de vida, no es el dinero, es la capacidad de sintonizarnos con una causa y lo demás sale como ósmosis. Parte de esas enseñanzas es lo que yo traigo de mi tradición llanera venezolana, pero mi tradición llanera también salteña, argentina, y que encontré en grandes amigos como Nicolás Palacio, que ahora le vamos a dar la palabra, un chileno de esos también que vino a Colombia y que se dejó permear de todos los aprendizajes que nuestras comunidades vamos captando. Una de esas personas que toma la teoría, toma los libros y los pone en discusión seria para construir conocimiento sin atropellar al otro. Bueno, bienvenido, Nicolás. Hombre, en primer lugar, pues yo estoy tan agradado y agradezco tanto la invitación que me llegó. En primer lugar, un saludo al dueño de casa, Joseph. Excelente su espacio. Y un abrazo grande a Juan Fernando. Juan Fernando es uno de los profesores, en la actualidad, es uno de los profesores que más importantes en América Latina, y yo diría que él se proyecta mucho a nivel mundial, porque es una persona que con su dinamismo, y como él mismo lo dijo, quizás no buscando ni el dinero, ni la fama, ni nada de eso, pero él tiene una presencia muy importante en Colombia y en el resto de América y a nivel mundial también. También estoy muy agradado porque está Albeiro, porque está la querida Raquel Oces, a quien hace tanto tiempo que yo no veo a mi querida Raquel. Joseph, yo quería, para no tomarme la palabra, bueno, y está toda esta gente joven, que es realmente lo importante aquí, porque para los que ya vamos dedicados a otras cosas, a la reflexión, a la escritura, a vivir otras cosas, lo importante es la juventud, son los jóvenes. Son ustedes, los jóvenes, lo más importante ahora. Yo quería hacer un aporte porque fíjense que lo que dijo Juan Fernando con relación a su hijo y Albeiro con relación a la educación, hay una concepción pedagógica que se llama el aprendizaje cooperativo, fíjese, que no tiene casi nada que ver, y tiene mucho que ver, casi nada que ver con la economía solidaria y con el dinero y con las cosas. El aprendizaje cooperativo es una técnica que la usan mucho en los países nórdicos y en Estados Unidos, fíjense, también, porque Estados Unidos no es todo capitalismo. En Estados Unidos hay muchos movimientos alternativos y hay mucha gente que incluso utiliza la solidaridad y el mundo cooperativo para desarrollar su rol en la vida. El aprendizaje cooperativo consiste en que en la clase, en el aula, se establecen pequeños grupos
múltiples y heterogéneos. Y el profesor lo que hace es colocar el tema. Y son la muchachada los que desarrollan entre ellos el tema y se autoenseñan entre sí. Hay unos señores Johnson, son unos psicólogos sociales además, que hacen otro planteamiento que es muy importante, que tiene que ver con que en estos grupos de aprendizaje cooperativo nadie puede conseguir su objetivo personal si no contribuye al objetivo de todos. Y eso es lo importante aquí. Hablar de ética, hablar de economía, hablar de emprendimiento solidario y cooperativo, por supuesto que es importante, pero uno tiene que mirarlo, como lo dijo el querido Juan Fernando, pero muy claramente, con relación a cuál es el mundo que yo quiero crear. Y hoy, en el siglo XXI y frente a todas las circunstancias que estamos viviendo, todas, incluyendo la pandemia, pero también lo ecológico y también el tema del reordenamiento de las grandes potencias, cada uno, nosotros ya nos vamos, ustedes viejos, los que se están quedando, tienen que pensar qué mundo quieren construir. Y esto de la economía solidaria, de la economía social, no es un mecanismo para ir a pedirle la exención tributaria al Estado. Eso no lleva a ninguna parte. Esto es, como han dicho mis queridos amigos Albeiro y Juan Fernando, y también los que han intervenido antes, es una posibilidad para hacer un mundo diferente y mejor, a la pinta de cada uno. Eso es lo que yo quería hacer. Un abrazo, Juan Fernando, un abrazo, mi querido dueño de casa, Albeiro, Raquel, a todos. Sigo pendiente. No, eso está bien. Joseph, maravillosa intervención, ¿no? Dice que ya se van a ir, ¿no? O sea, por favor, que se sigan quedando, porque con estas intervenciones dinamizan el programa. Joseph, por favor, si quieres, abres ya tu micrófono. Te están llamando, te están pidiendo que hables. Por favor, dueño de casa, semejantes títulos, por favor. No, mira, yo estoy muy feliz, o sea, en serio me gusta mucho este tema y las respuestas que estoy recibiendo son muy fructíferas. Estoy acá moviéndome, anotando y poniendo mucha atención, o sea, estoy sorprendido, claramente voy entendiendo, digamos, algunas cosas, la importancia de la educación, lo importante de no solo pensar sobre uno mismo, pensar en el otro. Para mí son muy valiosas, digamos, respetan mucho mi interés porque a veces, y yo en el campo que yo estoy trabajando, que es curiosamente rural y todo, a veces siento como que es muy necesario para poder hacerlo más sostenible y sustentable, o sea, porque veo como unas luchas a veces, como no sé si serán egos, de no poder comunicarse con el otro, de compartir con el otro porque el otro dañó mi espacio o el otro tiene otra clase de idea. Yo digo, de pronto ese factor, y acá porque me quedo mucho con la respuesta que me dieron de educación, de educar comunitariamente, de enseñarnos entre los dos, puede ayudar mucho el proceso. O sea, es con lo que más me he quedado y con lo que ahorita mi mente está maquinando. Y pues, de paso quisiera darle la palabra a Laura, que yo sé que ella también está maquinando más de 1000 ideas al mismo tiempo. Y aprovecho. Sí, maravilloso, maravilloso. Antes de eso, recordarles que este es un programa, un proyecto gestionado por Casa Teatro Aguilar, Arte, Cultura y Conocimiento, y esto es Charlemos y Teen, donde la curiosidad es el único referente. Laura, puedes abrir tu micrófono y puedes preguntar. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería hacerle un comentario a los maestros con todo, o sea, disculpándome de antemano, porque es un criterio personal, y no, siento que es hora de ponernos en el rol de no dejarle la responsabilidad siempre a los jóvenes, porque siento que siempre que pasa eso, estamos dejando siempre la solución de los problemas para después, ¿no? Pienso que es hora de apropiarnos como comunidad, como colectivizarnos más. Todas las generaciones estamos trabajando en pro de la transformación del mundo. Y yo permanentemente escucho este soltar la responsabilidad, ¿no? Y hay algunos que de pronto estamos en esta etapa de vamos con toda, vamos a hacerle y tan, y escuchar repetidamente esta cosa como no, bueno, háganle, que ustedes son los que tienen la responsabilidad de dejar un mundo mejor. Pues a mí me cuestiona y decirles como bueno, y entonces ustedes ¿qué nos dejan?
¿no? No nos dejen todavía, construyamos juntos, no nos dejen la responsabilidad a nosotros, porque la responsabilidad viene siendo tanto del niño chiquito que está en su etapa de descubrimiento y de nosotros de poderlo observar y aprender de ellos, como viceversa, ¿no? Como de construir, de seguir aprendiendo de ustedes para poder seguir viendo qué cosas, qué ganancias nos quedamos del mundo. Entonces, me disculpan, No, pero no nos abandonen. disculpa, yo creo que lo que hay que rescatar es eso, que queremos que no abandonemos, que no abandonen esto. Nosotros no lo vamos a hacer, pero pues lo que estamos viendo acá, está Nicolás, está Albeiro, estamos viendo a otras personas, acabo de hablar Nicolás, y estaba viendo yo en la intervención de Laura sonreír a Juan Fernando. Entonces yo quisiera Arni, permíteme, porque yo siento que no me estás dejando casi participar. Y bueno, está bien, porque pues están ustedes dirigiendo el espacio. Bueno, yo quisiera también, pues porque hace un momento hice la pregunta y quisiera pues también saber, me siento muy feliz de encontrar como en este ámbito de la economía solidaria, hablar de tanto ética, de tanto valor, de tanto sobre la solidaridad, cuando yo soy en esencia humanista, soy actriz. Entonces, claro, yo me imaginé un conversatorio completamente diferente y he podido entender todo, pero entonces me gustaría como saber, nosotros estamos con Casa Teatro Aguilar encaminándonos hacia la formalización, y con todo lo que hemos venido aprendiendo en cuanto a la economía solidaria, o lo que hemos venido hablando acá, pues yo quedo muy sorprendida como de las posibilidades y de la posibilidad de construcción, y me gustaría saber que pues de pronto poder ahondar un poco más sobre cuáles serían estas figuras que ustedes propondrían como las mejores, entendiendo que por ejemplo en términos de la cultura es necesario sí o sí generar una rentabilidad para poder empezar a capitalizar el sector, y que tengamos un mínimo, unas bases mínimas para el bienestar, ¿sí? Que no sea solamente como el trabajar y el pago por sus servicios, sino que podamos llegar a los mínimos tanto necesarios y a los mínimos de bienestar. Entonces no sé si de pronto podemos también, ustedes nos pueden contar de pronto ejemplos prácticos de cómo ha venido sucediendo esto, para tener como unas visiones más claras del asunto. Gracias. Nosotros sí dejamos hablar a Laura, y claro que le respondieron. En el siguiente programa, en el siguiente pedazo del programa de Charlemos y Tin sobre economía solidaria, la respuesta para Laura.